Muy buenas noches, estimados amigos y admiradores, y no tanto, como siempre digo, de Te Invito al Cine. Estamos en la sección de la entrevista y en este programa queremos ir calentando motores respecto al más grande acontecimiento audiovisual, yo lo sigo diciendo así porque así lo creo, que ocurre en esta isla, que es el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Para eso tenemos con nosotros a su director de prensa, ¿lo dije bien? Sí. Rubén Ricardo Infante. Y lo de Ricardo no es nombre, Es apellido. que quede, es apellido. Rubén Ricardo, bueno, aparte de amigo mío hace muchísimo tiempo, hemos trabajado mucho en varios lugares, se encarga ahora de promover el festival, él y todos los periodistas que trabajen vinculados al festival, como es el caso mío desde hace mucho tiempo también. Mucho tiempo. Entonces, Rubén, buenas noches, bienvenido al programa, que siempre hay que cumplir con los protocolos que tú sabes y además se hace con gusto. ¿Y por dónde vamos a empezar? ¿Qué se puede decir de lo que va a estar en La Habana en diciembre y que pueda servir para que la gente se vaya preparando en una situación complicada de transporte y todo lo demás que no sabemos? Bueno, de momento decir, importante, la fecha. Las fechas. 4 al 14 de diciembre. ¿Tú crees que todavía haya personas que separen sus vacaciones para esta? Sí quedan porque nos los comunican, es decir, llegan a nosotros y nos dicen, todavía saco mis vacaciones para el festival. Son algunas personas que lo hacen, ya no tantas como antes, como bien decías, los públicos han cambiado, las audiencias, las maneras, pero el festival sigue siendo, sí, un evento capaz de generar convocatoria. En ese sentido, ya anunciar que hay muchas. 4 al 14. 4 al 14 de Que no diciembre. te dejé que se escuchara bien. Hay muchas películas latinoamericanas con las cuales se está, digamos, trabajando para que posiblemente formen parte de la selección. En este programa vamos a empezar a divulgar algunas de las que han tenido un gran recorrido internacional y en Juventud Rebelde, donde quiera que yo pueda. Si vienen, bien, y si no vienen, pues el público se entera. De momento, como bien dice, ha sido un año de mucho auge para el cine latinoamericano en varios festivales, es decir, tanto Cannes, Venecia, incluso Toronto, hubo una presencia muy importante del cine latinoamericano. Hay películas que destacan, de las cuales seguramente tú vas a comentar próximamente. Estoy hablando de El Agente Secreto, estoy hablando de La Misteriosa Mirada del Flamenco, estoy hablando de un poeta que es, en este caso, la candidata por Colombia a los premios Oscar. Y la otra por Chile. La otra por Chile. La de La Misteriosa Mirada del Flamenco. Qué título tan bonito, ¿no? Es un título muy sugerente y además muy llamativo. Hay muchas personas que cuando la película, si finalmente viene, forma parte del festival, le va a interesar por el tema que aborda. Ya dejamos entonces ahí el espacio de spoiler para los demás. En este sentido hay también una presencia importante, no solo del cine latinoamericano, sino también del cine contemporáneo internacional. Como muchos espectadores saben, el festival agrupa también una sección que se llama Panorama Contemporáneo Internacional, que es donde forma parte una pequeña muestra de cine italiano, francés, alemán, español y de otras latitudes también, para brindarle al espectador una mayor amplitud de mira. Es decir, no es un festival internacional, aunque hace su foco en el cine latinoamericano. En el cine latinoamericano, claro está. Porque ese fue su propósito desde que fue creado en 1971. De los fundadores, claro que sí. Se trataba de darle un festival al cine latinoamericano. Eso se pensó en el año 79 que se creó y ha seguido siendo así. Además, el cine latinoamericano no es segundo de nadie, y mucho menos en estos años. Entonces, respecto a esas muestras, a esos eventos colaterales, está la muestra internacional y ¿tienes algún título que puedas aventurar? Dentro de la muestra internacional todavía no puedo decir los títulos todavía no puedes oficialmente. Porque esa es la zona más difícil de... Es la zona más... Explícanos por qué. Resulta que estos filmes se obtienen a través de permisos o licencias con las empresas distribuidoras o las empresas productoras. Es decir, se llega a un acuerdo entre el Festival de Cine de La Habana, nuestro festival, y esas empresas productoras para la obtención de licencias, permisos, para una o dos proyecciones. Hay ocasiones que nos ha pasado en otros festivales que uno de estos filmes viene solamente para 2 proyecciones, es decir, solamente tiene permisos para 2 proyecciones. Nosotros, 2 veces. 2 veces. Nosotros como festival no podemos violar eso. En ocasiones nos ha pasado algo tan surrealista, pero tan real, que es un apagón en un cine
y esa película hay que reprogramarla y por tanto hay que obtener nuevamente una licencia, Otra licencia. otro permiso por una situación, digamos, excepcional, y en ocasiones las empresas productoras aceptan, en otras ocasiones no. Muchos espectadores no entienden esto, por qué funciona, es decir, cómo pueden tener desde allá el control de las veces que tú los exhibes y cuando antes, que era la etapa del celuloide o del video, usted cogía y la ponía y ya. Y podías incluso ponerla sin derecho porque tú tenías el rollo físico. Ahora no. Te podías meter en un problema legal, pero lo ponías y bueno, no pasaba gran cosa. Pero ahora no, ¿por qué? Porque hay unas claves específicas que nos dan con ubicaciones. Por ejemplo, la película, vamos a poner un título X. En el Chaplin. Cinema Paradiso, para hablar de un filme clásico. Y Cinema Paradiso, por ejemplo, nos dan permiso para ponerlo en el Chaplin el día 6 de diciembre, por ejemplo, y el día A las 8 3 de la tarde. en el Acapulco. Esos son los dos momentos. Y tienen unos permisos excepcionales para conectar con esos servidores y ponerlo en esas claves, en esas fechas, en esos días, en esas horas, en ese lugar. Es una cuestión Porque casi... la película viene de un servidor que está fuera de Cuba. Exactamente. Wow, se proyecta únicamente en ese espacio. Además, con las condiciones de internet, que no son las mejores. Por tanto, no se puede cambiar de lugar. Por tanto, como ya dije, si ocurre algún suceso extraordinario que nos permita, que nos impida proyectarla, hay que negociar, pactar nuevamente un acuerdo para una segunda. Esa es lo que ha ocurrido en los últimos festivales, que son tan incómodos para los espectadores, pero que a ustedes los hace sudar a la gota gorda. Para nosotros, a los programadores, a todos los que Para nosotros también resulta complicado porque incluso algunos de estos filmes lo ven los programadores, que son como conocemos las personas encargadas de hacer la selección oficial, pero incluso el resto de los departamentos de prensa, de comunicación, de relaciones públicas y otros del festival no tenemos acceso a ella. Es decir, ni nosotros mismos que trabajamos dentro del festival la vemos previamente. Por tanto, si no la vemos durante el festival, también nos quedamos sin ver la película que has estado trabajando durante meses. Exactamente. Es casi un crimen. Es duro. De esa cultura. Es duro, pero es así. Es así que ocurre. Oye, respecto a los colaterales, ¿tienes algo que puedas adelantar? De las actividades colaterales. O de las proyecciones, o de los ciclos, homenajes. Ajá. Todo esto que tú sabes que está en el festival, pero que no forma parte de la competencia. Exacto. Este año se está organizando un gran ciclo que va a ser un ciclo homenaje a los estudios Churubusco, que como sabemos están cumpliendo 80 años, y se va a hacer uno de los más grandes de Latinoamérica. Exactamente, un gran estudio que ha permitido además muchas coproducciones con Cuba, sí, de manera histórica, y se va a hacer un ciclo homenaje, un ciclo que incluye seguramente 8 filmes representativos de cada una de estas décadas de los estudios Churubusco. Exactamente. Eso permitirá ver cine clásico mexicano, ver cine en copias restauradas también. Igualmente queremos proyectar Amores Perros en una versión restaurada, porque como sabemos, ¡qué lujo! Es un filme que obtuvo en La Habana varios premios en nuestro festival, pero es un filme representativo, muy representativo del cine latinoamericano, que alcanzó además un auge internacional muy importante y que ha sido restaurado como parte de su 25 aniversario. Por tanto, nos gustaría muchísimo poder volverla a ver en calidad restaurada. En lenguaje coloquial, un peliculón. Un peliculón, un clásico. Es Amores Perros, lo sigue siendo y lo seguirá haciendo toda la vida. Y con respecto a las actividades que me preguntaba, ¿sí? También se realizarán espacios de debate, de diálogo dedicados a Alfredo Guevara. Como sabemos, el 31 de diciembre de este año, 2025, cumpliría Alfredo su centenario. Por tanto, desde el festival, que fue el espacio que él fundó en 1979, mismo, que dirigió durante tantísimos años. Exactamente, junto a Julio García Espinosa, Pastor Vega y a otros tantos, porque casi siempre hablamos de Alfredo, porque era muy representativo dentro del festival, pero había un equipo, y este año, que es su centenario, se van a desarrollar espacios de diálogo dedicados también a él y a la vitalidad del cine latinoamericano. Igualmente se está organizando una exposición de fotografías dedicadas a Alfredo. Yo leí en algún lugar que se iba a poner un ciclo de las películas que él consideraba las mejores. Se puso recientemente en la Cinemateca de Cuba, ya se exhibió. Eso era un ciclo de la Cinemateca. Fue un ciclo en respuesta, es decir, es un ciclo conformado a partir de
10 filmes para salvar, así los llamó él, una encuesta internacional que él Sí. respondió. E incluyeron a Alfredo. Y incluyeron a Alfredo, y ahí realmente había de todo. Estaba El cine que a él le gustaba. estaba filme de Glauber Rocha, de Fellini, había De Visconti, Visconti, estaba también Tiempos Modernos de Chaplin, había para Y escoger. película cubana. Fresa y ¿Recuerdas? Chocolate. Solo Fresa y Fresa y Chocolate. Bueno, esa es la selección de Alfredo Guevara. 10 filmes En para fin. salvar. Oye, ¿qué otra película así se te puede quedar en el tintero? Y es importante que la gente sepa que a lo mejor, quizás, tal vez, estará en La Habana en diciembre. Bueno, Película, figura, lo que tú puedas adelantar. estamos trabajando con la intención de que pueda estar en La Habana varios actores, realizadores mexicanos, como ya dije, anuncié como parte de este El homenaje. ciclo de Churubusco, Exacto. de los estudios. Y también con Brasil. Como sabemos, la cinematografía brasileña ha sido muy representativa dentro del festival, junto con la argentina y la mexicana. Han sido las tres, digamos, los tres grandes focos, países de que la produce producción y de todo. de la producción latinoamericana, y queremos que algunos de estos actores, uno de ellos es Tiago Lacerda, es un actor que reconocemos por aquel personaje de la telenovela Garibaldi. Recordarán que sí, ya está... Es aquel que hace de galán regularmente. Exactamente, que ya está confirmado, ya está incluso bastante deseoso, confirmó de que podrá estar en el festival. Igualmente Chico Díaz, que es un actor que hemos ¿Tiago visto, Lacerda hace cine también? hace cine Te también pregunto y porque yo no teatro. estoy al tanto. Y teatro. ¿También? Sí. Casi todos los actores brasileños que vemos en las telenovelas son todoterrenos. Después cuando uno se informa por la Wikipedia y por las demás fuentes, Tienen mucho que entera hacer, que hacen de todo. además de las telenovelas, que como sabemos Casi es una todos. gran industria en Brasil. Eso en el caso de, igualmente nos gustaría, y estamos trabajando Werner Moura. para traer al actor Wagner Moura, que como sabemos obtuvo el premio a Mejor Actor en Cannes con El Agente Secreto, igualmente a su director, Clemen Mendoza, director del filme, y nos, Hay unas estrellas y nos brasileñas gustaría programadas que se mucho espera. que pudiera acompañarnos Walter Sales, que como sabemos es el director de Aún Estoy Aquí, el filme que el año pasado obtuvo el Oscar y que lamentablemente el filme no pudo estar en el festival. Por Y tanto, que algunos periodistas despistados, como yo, la anunciaron para el festival. No, porque parece que ustedes hasta el último momento pensaron que iba a estar. es que hay muchos filmes con los cuales se trabaja y por distintas razones al final no pueden estar, no pueden formar parte en el festival. Y no tiene nada que ver con la voluntad de Walter Sales de que esté o no esté. Exactamente, Tiene que ver con otros problemas hay varios factores que atentan a favor y en contra en ocasiones. que tienen que ver con que la película esté o no esté. Y nos quedamos con los deseos de ver, ¿cómo se llama? Todavía estamos aquí. Aún estoy aquí. Aún estoy aquí. Es esa a la que estoy refiriendo. Es que de se Walter llama, Sales. claro, claro. Sí, para que la gente tenga claro el título. Que creo que ya se puso en televisión, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ya se puso en De Nuestra América. En De Nuestra América, Sí. el espacio de Fran Padrón. Pero habría que ver la película, como nos quedamos desde diciembre con el deseo de verla, en pantalla grande, y la superactuación de la Fernanda Torres y toda esta cosa. Pues nada, no quisiéramos cometer el mismo error del año pasado, anunciar películas que después no vienen, pero lo que sí queremos es promover el festival, como se hace en todas partes del mundo, con todos los grandes festivales, que desde meses antes empiezan a hablar de los principales eventos, sucesos y películas. En los próximos días debemos anunciar la selección oficial en concurso, con lo cual se adelanta, como bien tú dices, no para la conferencia de prensa, sino muchos días antes. ¿Se va a decir antes? Se va a decir Es la primera antes. vez, ¿no? Es la primera vez porque queremos anunciar. Pero claro que sí. Es muy difícil para un festival Siempre se lo sugerí yo tan grande. a los organizadores del festival. Algunos me hicieron caso alguna vez y otros no tanto. Todos los festivales anuncian. Desde antes. Hay que anunciar una parte de la Una conformación parte, de los filmes. Hay no que es decirlo anunciarlo. todo, porque eso a veces hasta última hora no se sabe. Hay que anunciarlo desde antes porque es una programación muy amplia. Estamos hablando de alrededor de 250 filmes y es casi imposible, por más que lo intentemos, comunicar correctamente o coherentemente 250 Tú filmes. lo sabes que has estado del otro lado. Exacto. Es imposible Para un hacer- periodista, llegas a la conferencia de prensa y te dan aquel mamotreto de la programación general con 250 películas. ¿Qué haces? ¿Cómo hacer? ¿Qué haces? ¿De cuál hablas? ¿Cómo? Claro, que tiene un poco más de conocimiento, sabe, me voy por aquí y por allá, que son las películas más importantes.
pero a veces es muy difícil, Y lo incluso sabiendo. Y lo otro tiene que ver además que, por ejemplo, nos ayuda cuando hemos visto algunas de estas películas. Yo he logrado, por ejemplo, ver algunas, incluso por vías, digamos, no oficiales, pero he logrado ver algunas solo en el móvil, pero las puedo ver y por tanto creo que puedo comunicarlas mejor, porque como sabemos desde nuestra profesión es casi imposible hablar en sentido general de un filme sobre el cual solo conoces No he la visto sinopsis nada. y no la has visto. Porque el tráiler puede ser muy sensacionalista, No, tú como sabes que lo sabemos, son. por Todo naturaleza. se hace para que tú veas la película. Exactamente. Resultado que cogen 3 momentos, 4, 5, 10 estelares de la película y tú con dices, eso, yo quiero verla. Yo quiero verla y después Está hecho para eso. el filme no resulta a la misma altura del tráiler. tráiler. Y por tanto siempre es bueno ver el filme para poderlo comunicar Hace poco yo coherentemente. comentaba en este programa una película de horror que se llama Devuélvela, si no recuerdo mal. Y en el tráiler adelantaban los mejores momentos de la película, cosa que tampoco se debe hacer, pero bueno, porque estás engañando al espectador. Y después resultaba ser que sí, que la película tenía todo eso, pero es que no tenía nada más. Era Tú solo veías eso. el tráiler y se acabó todo. Entonces el tráiler es un mal instrumento para divulgar o para saber los valores de una película. Es engañoso, puede ser engañoso. Entonces el festival viene, y viene con de todo. Respecto a Latinoamérica, que me hablaste de 3 películas, ¿puedes adelantar alguna más? Si puedes, sin comprometerte. De Latinoamérica, no, ahora mismo. Mexicana, no me mencionaste ninguna. No te mencioné ninguna mexicana, pero ahí hay varias. Estoy Tratando de hacer memoria. Sí, estoy apelando a mi memoria visual o fotográfica en la base de datos del festival, cómo están los títulos, porque son muchos. Me imagino. Como bien tú dices, cuando uno revisa una de estas selecciones, estamos hablando de al menos 14 filmes. No te fueses, Rubén, porque de todas maneras se nos acabó el tiempo. Así que, y tú vas a volver. Y vamos a seguir hablando sobre el festival largamente y promocionando. Si puedo, cada vez muy que pronto, tenga, muy pronto regresamos con otros invitados, por supuesto, para comentar cómo han desarrollado otros su lados del trabajo, festival. cómo se está organizando, por ejemplo, lo que es el concurso de guión, el concurso de carteles, que son muy propios del Festival de Cine de La Habana. Digo propios porque muy pocos festivales en el mundo Tienen concursos de agrupan todo eso, esas de dos todas esas vertientes. En nuestro festival en eso es bastante peculiar. Y el concurso, como ya sabemos, es bastante amplio. Hay los concursos de cine experimental con otros territorios. Está también el Premio Arrecife, que reconoce a las obras por la diversidad. De la diversidad Hay sexual. de todo. Mira, vamos a seguir hablando de todo eso. Tú o tus enviados, Ok. por así decirlo, tus agentes secretos, Mis agentes secretos. para hablar en las claves de la película de Ay, mi amor. Clever Mendoza, Clever Mendoza, el director. Filo. Pues nada, Un placer. un placer para nosotros recibirte y habrá otros programas como este.